se nos encomienda el mensaje, cuesta. Cuesta porque al menos la semana que me tocó, me preparé, busqué, y después Panchito me dice el domingo, ya, Giovanni, puedes, amén, ¿no? Y aquí estamos. Y, y veía y le preguntaba al Señor qué podíamos hablar de para su iglesia. Y estamos en un mes no menos importante. Sebastián nos decía el día domingo y nos daba datos de por qué se celebra en septiembre el mes de la Biblia, ¿no? Y vamos a hablar de eso, de la Biblia, amén, de la palabra de Dios. ¿Usted cree que la palabra de Dios es la Biblia? Amén, ¿cierto? Hoy en día nuestros principios y directrices de vida tienen que ver mucho con lo que leemos, mucho. Prácticamente eso definen los conceptos que uno maneja, definen lo que tú crees y definen muchas cosas. Aquel que es ateo o aquella persona que se autodeclara atea es porque leyó algo que lo llevó a convencerse de este movimiento. Aquellos que eh, tienen lineamientos distintos a los nuestros es porque han leído algo que lo lleva a convertirse en esto. Aquellos que son de una corriente filosófica, de alguna corriente eh, pensativa, es porque antes han leído algo. Entonces, muy importante la Biblia. Amén. No, no deja de ser eso. Y hoy en día debemos de tener claro también que la Biblia también es importante para nosotros como cristianos, para nosotros que somos hijos de Dios. Y quiero que lean su Biblia, leamos este versículo para abrir el mensaje de hoy, que es en el Salmo 119. No se asusten, no lo vamos a leer completo, ¿ya? Salmo 119, versículo 105. Yo creo que ya más de algunos se lo sabe de memoria. Y habiéndolo encontrado, nos ponemos en pie y leemos este versículo, ya está ahí en la pantalla también, y dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Ya? Ahora pongámosle signos de pregunta y leámosla de una manera retórica. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Cambia el sentido, amén. Esto es lo que vamos a responder hoy en día en este mensaje. Lo primero que hay que tener claro que cada uno de nosotros tiene una Biblia, ¿cierto? Más de alguno ha leído la Biblia, probablemente ustedes tengan una, dos, quizás más en casa. Y escuchamos a muchas personas decir, oye, no la entiendo, me cuesta, ¿qué quiere decir? No sé cómo estudiarla, ¿cierto? Es algo recurrente. También hay que tener claro cuál es el origen de la Biblia, de la palabra de Dios. Biblia proviene del griego biblón, que significa colección o conjunto de libros. La Biblia es en sí una biblioteca de 66 libros, ¿cierto? Contenidos solamente en un tomo. Muchas veces los separamos en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, pero mayormente cuando hablamos de la Biblia nos referimos a tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Dato importante de la Biblia que hay que considerar es que la Biblia es la palabra de Dios escrito para la humanidad. Fueron más de 40 hombres quienes la escribieron, más de 40 hombres la escribieron, y fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y estos hombres que la escribieron fueron hombres campesinos y también hubieron reyes. La escribió prácticamente toda la casta. Fue escrita durante un periodo de aproximadamente 1600 años, un dato no menor. Y a pesar de esto, no hay errores ni contradicciones. Parecieran que en alguna situación hubieran errores y parecieran que hubieran contradicciones. O al menos esos quieren hacernos ver a nosotros. Es una maravilla de unidad de pensamiento, historia, profecía y verdad espiritual. Esto prueba que detrás del autor humano había un autor divino, y que es el Espíritu Santo. La Biblia tiene 66 libros, como mencionábamos anteriormente, son 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. En lo que es la versión Reina Valera,
se encuentran 1189 capítulos, 31.173 versículos y 773.692 palabras, ¿ya? Son datos estadísticos, ¿no? ¿Ya? Pero para que menos los tengamos ahí, wow, qué gran libro. Y la Biblia es el libro más vendido en el mundo con más de 20 millones de copias anuales. Está registrado en los récords Guinness, ¿ya? La Biblia es el libro preeminente, no porque sea el más vendido, ¿ya? Esto no lo hace ser uno de los libros más influyentes. Actualmente compite ya con muchos bestsellers. Pero lo que hace distinto a la Biblia es cómo ha transformado la vida de millones de personas, ¿ya? Y yo creo que más de alguno aquí hemos sido transformados por la Biblia, por leer las Escrituras, por tener la revelación del Espíritu Santo hacia nosotros. Entonces, la idea es que nosotros podamos tener el deseo de leer, de estudiar y de escudriñar la Biblia. Con todos estos datos que les mencionaba, no es un libro cualquiera, ¿cierto? La Biblia no es un libro cualquiera. La Biblia es un libro distinto al resto. Ha cambiado vidas, ¿ya? Actualmente encontramos libros también que no son la Biblia, pero que también han cambiado vidas, ¿ya? Hoy en día hay muchos libros de autoayuda, libros donde te dicen los 10 pasos para estar tranquilo, los 5 pasos para perdonar, los 10 pasos para conseguir tus objetivos financieros, y así. Hoy en día hay una gama, una biblioteca de muchos libros que te ayudan, de autoayuda. Pero la Biblia lleva haciendo esto más tiempo que todos los otros. Por eso es tan importante este libro. Este libro ha cambiado y ha generado cambios en nuestra sociedad rotundos, ¿ya? ¿Cómo así, hermano Giovanni? La primera universidad del mundo, la Universidad de Oxford, trae incorporado en el inicio de sus pantallas un texto bíblico. La Cruz Roja, algo que ha ayudado a muchos en los momentos de guerra, donde el creador de esto se da cuenta que tiene que ser empático a través de la Biblia. Se da cuenta que no tienen que existir médicos ni para el bando bueno ni para el bando malo. Muy por el contrario, él dice, oye, la Biblia me manda a ser empático. Y él crea la Cruz Roja. Y así se han abierto instituciones por darse cuenta de la Biblia. Podemos encontrar el movimiento más grande de nosotros en lo que es nuestra reforma protestante, cuando Martín Lutero, a través de la Biblia e iluminado por el Espíritu Santo, se da cuenta que esto no es por obra, sino que es por gracia, y crea 5 conceptos, donde las 5 solas que son conocidas actualmente, donde podemos hoy en día nosotros también enfocarnos en ella y tener este movimiento. Y así, la Biblia ha sido un libro transformador a lo largo de nuestra historia y no podemos dejarlo de lado. Pero es importante que nosotros tengamos claro que el autor es Dios. Podemos leer hermosos libros hoy en día. Podemos leer el proceso constituyente cuando estaban creando una nueva constitución. Yo creo y asumo que más de alguno aquí leyó la propuesta que había en su momento. Pudiendo no estar de acuerdo con ella, probablemente la leyó. Más de alguno ha leído libros que son hermosos, escritura humana, Hamlet, Romeo y Julieta, ¿ya? Bueno, más de algunos, quizás aquellos que estudiaron en algún momento, leyeron libros que daban en la historia universal, la Odisea, ¿ya? Libros que de alguna manera vienen de muchos años. Hoy en día se interpretan estos libros, ya sean guiones de películas, guiones de series, y de alguna manera la lectura está metida en todo este mundo. Hoy en día esto define nuestros pensamientos y nuestras creencias. Aquellos, como compartía diciendo, aquellos que han leído libros de alguna manera con un enfoque donde el hombre por sí solo puede hacer todo solo y tienen un pensamiento completamente de que ellos son y que el hombre simplemente no necesita a Dios, es porque han leído materia de esto. Pero nosotros, ¿qué leemos? ¿Qué nos alimentamos? ¿A qué recurrimos? Y es por eso que entendamos que
La Biblia es palabra de Dios. ¿Por qué? Y vamos a entender hoy por 3 razones que la Biblia es la palabra de Dios. Primero, porque fue inspirada por Dios. ¿Ya? La Biblia fue inspirada por Dios. En 2 Timoteo 3:16, podemos leer, Dani, si me ayudas. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Es inspirada por Dios. El autor de la Biblia es Dios y está inspirada por Él. Entonces, para que tengamos claro por qué la Biblia es la palabra de Dios, es porque es inspirada por Él. Está inspirada 100% por Él. Podemos también ver que su fidelidad y su cumplimiento ha ejercido hasta el día de hoy. En Mateo 5:18 podemos leer, porque de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Posteriormente, esto lo ratifica Juan 5:39, donde dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La palabra da testimonio de Cristo. Es inspirada por Dios y hay fidelidad y cumplimiento en ella. Y por último, y no menos importante, Cristo mismo afirmó su autenticidad y veracidad a través de la Escritura. Él confirmó que lo que decía la Escritura era Él, era el Hijo. Lo que prometía era Él. Lucas 4:21 dice, hoy se ha cumplido esta Escritura delante de vosotros. La Escritura hasta ese momento era todo lo que era el Pentateuco, todo lo que anunciaban los profetas anteriormente. Y Él les dice a ellos, hoy se ha cumplido esta Escritura delante de ustedes, delante de vosotros. Entonces, la palabra de Dios, la Biblia, este libro que nosotros vemos acá, muchas veces que lo tenemos ahí empolvado, lo usamos cuando nos toca predicar, cuando cuando vi todas las series de Netflix, cuando vi todos los TikTok posibles y no me dio sueño, ya voy a leer la Biblia. Cuando la usamos para quizás firmar la puerta, cuando lastimosamente le damos menos el uso que realmente deberíamos de darle nosotros, como es la lectura de ella. Es nuestra arma, ¿cierto? La describe en la armadura de Cristo, se define como nuestra espada, y así. Pero muchas veces no la consideramos y podemos aprender hoy, en esta tarde, que es la Biblia la palabra de Dios. Y si el autor, que es Dios, que es Cristo, no nos motiva a leerla, algo está pasando. El Espíritu Santo, sin lugar a dudas, es el que a nosotros nos va a tocar día a día para que podamos inspirarnos y poder estar con ella. Pero hoy en día pasa, quizá a usted no le ha pasado, pero a mí sí me ha pasado, que estamos leyendo la Biblia y nos damos cuenta de que hay cosas que no nos gustan, porque la Biblia nos desnuda, porque la Biblia dice que tengo que amar a mis enemigos. Entonces yo, lastimosamente, pesco esa página y digo, no, tengo que amar a mi enemigo. Así que la corto y la hago a un lado, porque me dice que tengo que dejarme guiar por él, porque la Biblia me muestra que tengo que amar a aquel que me hace mal. Entonces yo corto pedazos para afuera. La Biblia me dice que yo no soy de este mundo, pero yo amo este mundo. Me gusta el dinero, me gusta la fiesta, me gusta el goce. Así que yo, ¿qué hago? Saco pedazos. Y así empezamos a bajar las hojas de nuestra Biblia. Empezamos a dejarla de lado porque no nos gusta lo que nos dice Dios.
Y después, cuando llegan las pruebas, cuando llegan las aflicciones, ¿a dónde recurrimos? Si en nuestra Biblia le trajamos los pedazos más importantes, le trajamos lo importante donde nos dicen cómo yo puedo ser un buen hijo. No, es que tengo que amar a mis papás. No, pero ¿por qué si mis papás me hacen daño? Afuera. No, es que tengo que dar plata a la iglesia o a su obra. No, eso no. Afuera. Es que tengo que hacer esto, tengo que hacer esto otro. Y yo, no quiero vivir esto. Mejor, prefiero un evangelio a medias. Y es aquí, hermano, donde está el verdadero evangelio. Es aquí donde nos dicen que nuestras obras no nos salvan. Es aquí donde nos dice que importa, lo que realmente importa, es lo que Dios hizo en ese madero y en esa cruz. Es aquí donde nos dice que sin Él no somos nada. Pero como eso no lo queremos, como muchas veces creemos que nosotros nos podemos salvar solos, lo dejamos de lado. Porque esto nos manda a congregarnos. No, adiós. Prefiero quedarme en mi casa, si lo puedo ver online en servicio. No, es que tengo que ayudar al más débil. No, ¿para qué? Que lo ayude el Estado, que lo ayude otro. Y cuando voy entendiendo y comprendiendo y escudriñando más la Biblia, me voy dando cuenta de todas estas cosas que de alguna manera me acercan más a Cristo, pero nuestro hombre viejo nos aleja de Él. Así que mi hermano, es importante la lectura de la Escritura. Es importante las riquezas que tenemos en la Escritura. Es importante que la Biblia en sí no solo contiene la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Es el Dios que nos habla. Muchas veces preferimos prender la tele y escuchar grandes expositores, donde nos digan grandes palabras, que yo quiero escuchar obviamente, cuando acá están las mayores riquezas. Muchas veces prefiero quedarme hasta tarde, quizás viendo la transmisión de un supuesto gran predicador, de un gran evangelista, cuando acá están las mayores profecías. Es importante, mis hermanos, que nosotros consideremos que la Biblia trae todas nuestras reglas de fe y cómo debemos de comportarnos ante este mundo. Nosotros tenemos que creer en absolutos y la Biblia es un absoluto. La Biblia te dice o es blanco o es negro. No matarás, no matarás. O esto o lo otro. Y no hay más. Cuando tu postura es que, hermano, los tiempos han cambiado. La Biblia no es tu fuente de inspiración. Estás leyendo otra basura que te está lavando el cerebro y lamentablemente estás cambiando tus principios cristianos. Hoy en día, y esto es algo ya repetitivo, luchamos con tiempos que sin lugar a dudas son difíciles, donde el relativismo, donde eso que nos dice, mira, hay una tercera vista, hay una cuarta postura donde te dice que no puede ser tan así. No, hermano, la Biblia dice algo y eso es. Hay interpretaciones de la Biblia que se pueden obtener, que son posturas, y eso es cierto. Debe de haber un estudio delante de. Pero hay verdades absolutas que están en la Biblia, que están escondidas en la Biblia, y que muchas veces nosotros no las queremos aceptar. Pero sí es importante, mi hermano, sí es 100% importante, que la Biblia sea nuestra lámpara y sea nuestra lumbrera en nuestro camino día a día. Si no, créanme que nos vamos a perder en el rumbo. Si no, lamentablemente, no vamos a poder caminar en el día a día. Es importante que esta lámpara, que es a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino, sea la palabra del Señor y no sean otras cosas. Que en este mes de la Biblia, que se está yendo, podamos comprender lo mucho que se ha luchado para que ésta esté hoy en día en nosotros, en un formato de papel y en un formato digital. Cosas que otros pueblos no lo poseen, otras entidades no lo tienen, otras personas tuvieron que sufrir y vivir solamente con pedacitos de lo que era la Biblia. Personas que tenían solamente pedacitos de lo que decían ciertos mensajes. Hoy en día nosotros,
como iglesia, tenemos todas las libertades para poder leer y comprender la Biblia. Si no lo entiendo, puedo venir acá a la iglesia y preguntarle a mis hermanos oficiales, preguntarle a mis pastores, mi pastor, ¿qué es lo que quiere decir este versículo? Ayúdeme, oremos, no entiendo esta postura. ¿Por qué acá pareciera que dice esto? En nuestros cultos de jóvenes, de hecho, compartíamos hace 2 semanas atrás algo que leyó la Dani y dijo, oye, ¿qué está pasando acá? ¿Por qué Dios dice esto? Y empezamos a escudriñar, a buscar posturas, hasta entender qué es lo que quería decir Dios por eso. Porque muchas veces parece que Dios fuera muy malo bajo los principios que hoy en día tenemos, o que tiene o nos entrega la sociedad, que somos muy drásticos muchas veces nosotros los cristianos. Pero entendamos por qué Dios nos está diciendo eso. Y eso se logra escudriñando la Escritura. ¿Ya, mis hermanos? Así que el mensaje de hoy, que no se nos olvide, la palabra es de Dios. Es de Dios. La Biblia es palabra de Dios. Cuando yo quiero ir, cuando yo necesito que Él me hable, debo de recurrir a eso. Muchas veces somos re buenos para decir, no, Él nunca me habla. Yo oro, pero Él nunca me dice nada. Acá está. ¿Has leído la Biblia? No. Ah, por ahí puede que esté el detalle. ¿Hay que leerla de manera ordenada? Sí. ¿Hay que estudiar? Sí. ¿Hay que tener comunión con Él? También, para que podamos entender lo que estamos leyendo. Si no, créame que va a ser un libro cualquiera. Y hoy aprendimos que no es un libro cualquiera. Amén. Nos ponemos en pie y oramos. Señor, vamos